Gertrudis Roa, profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle, y en el día de hoy vamos a hablar acerca de la prueba más conocida que se llama el chi cuadrado. Es una prueba específica para variables categóricas que fue creada en 1907 por el matemático Carl Pearson. Esta es una prueba de hipótesis que analiza la asociación global entre variables categóricas. Se representa con la X cuadrática. Es muy importante tener en cuenta que quizás el elemento más importante del investigador no es descartar cierto tipo de relaciones entre variables cuando tiene un determinado tipo de datos. Lo importante, como dice Marija, es encontrar la medida que es capaz de detectar la relación y que es sensible al comportamiento de esos datos. Por eso dice, una medida de asociación puede tener un valor bajo para una tabla dada, no porque las dos variables no estén relacionadas, sino porque no están relacionadas del modo en que la medida es sensible. Tenemos el siguiente problema. Un investigador social se pregunta si la actividad laboral es igual para hombres y mujeres. Entonces, esta persona quiere saber si la actividad se relaciona con el sexo. Entonces, al cruzar las dos variables, obtenemos esta tabla cruzada. Hay 56% de mujeres, el 47% de la población en edad de trabajar se encuentra trabajando, es decir, están empleados. El 31% se dedica a oficios del hogar y el 8% está buscando trabajo o, en otras palabras, es un desempleado. Entonces, nuestra pregunta sería, ¿qué relación existe entre la actividad y el sexo? Para poder analizar y encontrar esa relación, necesitamos aplicar el coeficiente chi cuadrado. Esta es la prueba más importante de asociación entre dos variables en una tabla de contingencia. Es un coeficiente que indaga si hay presencia o ausencia de esa relación basado en que sean estadísticamente significativa. Se conoce como una prueba no paramétrica y la relación se analiza teniendo toda la tabla de contingencia. Es por eso que se considera un valor de asociación global y no celda por celda. Es una prueba de hipótesis que examina la diferencia que hay entre el comportamiento real en la interacción de las dos variables, contrastándolo con un comportamiento hipotético, que en este caso se llaman los valores esperados, con todas las cosillas, bajo el supuesto de no asociación o de independencia de las variables estudiadas. En ese sentido, compara los valores observados y los valores esperados. Lo primero, antes de aplicar el chi cuadrado, es que es necesario verificar que las variables que se van a usar permiten generar este coeficiente. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que las variables sean categóricas, que la muestra preferiblemente tenga más de 50 casos, que los valores esperados en las celdas menores a 5 no sobrepasen el 20% del total de las celdas de la tabla de contingencia, porque en ese caso el chi cuadrado que obtengamos se infla y realmente no revela una verdadera asociación y llegaríamos a conclusiones supremamente graves. Las frecuencias observadas es el comportamiento real de una variable en función de otra de acuerdo a su distribución. Miremos aquí lo que sería, digamos, una tabla de contingencia y básicamente las frecuencias observadas corresponden a la interacción de filas y columnas. En un lado estaría una variable y en el otro estaría la otra variable. Lo que es realmente importante es la forma como se construye el comportamiento hipotético de la variable basado en la independencia. Se basa en identificar la hipótesis nula. Los valores esperados de cada casilla se construyen individualmente con la siguiente fórmula: del total marginal de la fila sobre el total marginal de la columna dividido por el gran total, es decir, por toda la población de la muestra.
Por ejemplo, el valor esperado de la casilla A1 se determina tomando el total de la fila, que es este, por el total de la columna, es indistinto, por el total general de la tabla de contingencia. Y así vamos obteniendo uno a uno todos los valores esperados de la tabla. Aquí es importante tener en cuenta que usualmente esos valores esperados tienen decimales. Las frecuencias observadas, como son frecuencias de conteo, no tienen decimales. La suma total de los marginales esperados debe dar igual que los totales marginales observados. Una vez que tenemos las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas o hipotéticas, lo que va a ser relevante es la diferencia entre uno y otro, es decir, la resta, ¿sí? Nosotros cuando planteamos, por ejemplo, una hipótesis si existe una relación de dependencia entre sexo y ahorro, pensando que las mujeres ahorran más que los hombres, para saber si hay asociación entre variables, el primer paso pues implica que nosotros generemos las frecuencias observadas para ver la diferencia entre uno y otro. En ese sentido, entonces miren que aquí se construyen las frecuencias, aquí tenemos las frecuencias observadas, se van a construir las frecuencias esperadas y se puede observar que en una muestra de 21.978 las diferencias son muy pocas. Y aquí viene, digamos, lo más importante de la lógica del chi cuadrado. Entre más cerca estén los valores esperados a los observados, mayor independencia y menor asociación entre las variables. Por el contrario, entre más grande sea la distancia o el residuo que se obtiene de la resta entre las frecuencias observadas y esperadas, mayor asociación se va a presentar para esa celda. Para saber esto, pues básicamente, como lo dije, hay que hacer una resta y así suponemos que cuando la resta es 0, pues no existe asociación, ¿sí? Muy bien. Digamos, es el principio de lo que luego, más adelante, vamos a ver como el análisis de residuos y la generación del chi cuadrado. Entonces vamos a mirar cuál es la fórmula del chi cuadrado. La fórmula del chi cuadrado básicamente es la suma del valor observado menos el valor esperado elevado al cuadrado. Con esto se nos quitan todos los valores negativos y dividido por el valor esperado. El chi cuadrado siempre me recuerda como un trencito, donde cada uno del análisis por celda es como si fuera un vagoncito. Entonces, esta sumatoria indica que por cada celda, luego vamos a sumar cada uno de estos cocientes. Los observados menos los esperados elevados al cuadrado, divididos por los valores esperados. Vamos entonces con nuestro ejemplo. Teníamos una pregunta de investigación que nos preguntamos por la relación entre la actividad y el sexo y nos habíamos formulado dos hipótesis. La hipótesis nula, HO, nos dice que no hay asociación entre la actividad y el sexo, y la hipótesis alterna nos decía que sí hay asociación entre la actividad y el sexo. Para detectar la relación aplicamos la prueba chi cuadrado, esto se hace automáticamente, y obtenemos el siguiente resultado. Vemos que el valor del chi cuadrado asciende a 3.229, ¿sí? Con 5 grados de libertad y con una significación asintótica casi cercana a 0. Con esto, entonces, encontramos que como la significación asintótica está por debajo de 0,05, inmediatamente nosotros pues declaramos que existe una relación estadísticamente significativa entre las dos variables.